En este episodio vamos a identificar y clasificar los mejores inventos de la guerra, evaluándolos por su innovación técnica, capacidad de cambiar el mundo, estatus de icono e impacto en la guerra. Comenzamos Top 10 de inventos. En Francia, en 1915, llegó a las trincheras un arma nueva terrible: el gas. El gas produce un impacto realmente fuerte en los soldados. Los aterroriza. Había tres tipos principales: gas lacrimógeno, fosgeno y el más temido, el gas mostaza. El gas mostaza es un arma increíblemente maligna porque ataca todas las zonas glandulares y básicamente las quema. Casi 100.000 personas murieron por gas en la Primera Guerra Mundial y más de 1 millón resultaron heridas. El problema: las primeras máscaras antigas no eran herméticas. Algunos diseños eran poco más que bolsas que los soldados se ponían en la cabeza. En la Segunda Guerra Mundial, las bombas químicas volvieron a ser una gran amenaza. Pero esta vez, un material artificial realmente increíble otorgaba a los soldados un nuevo nivel de protección. Por ello ocupa el 10º puesto de nuestra lista: el caucho sintético. Inventado en el siglo XIX y desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba en la fabricación de máscaras de gas, tanques, aviones de combate y buques de guerra. En 1945 se producían 250.000 de toneladas al año. Durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho era un producto esencial. Para construir un solo bombardero pesado era necesaria media tonelada de material. Para construir un acorazado se requerían 75 toneladas. Y todos y cada uno de los soldados del ejército necesitaban 14 kilos de caucho para calzado, ropa y equipo. Pero había un problema. Las naciones productoras de caucho natural en el Extremo Oriente habían sido invadidas por los japoneses, dejando a los aliados con una apremiante necesidad de caucho. Last night the Japanese attacked Wake Island. Para los estadounidenses había un peligro real de perder la guerra a menos que los científicos fueran capaces de reemplazar casi 1 millón de toneladas de caucho natural por un sustituto sintético en 18 meses. Los químicos se pusieron a trabajar para producir una alternativa artificial válida, llevando a cabo exhibiciones públicas para mostrar el extraño material en acción. La producción a gran escala se hizo esencial en tiempos de guerra. Se empleó a millones de personas que trabajaban por turnos durante las 24 horas del día. En enormes cubas se mezclaban los productos químicos en polvo para producir diferentes tipos de caucho. El líquido era bombeado por las tuberías hasta los reactores químicos, donde se mezclaba para crear caucho. Aquí se dividía en bloques, listo para moldearse en diferentes productos. La producción de caucho durante la guerra fue asombrosa. En 1942 Estados Unidos produjo 3.000 toneladas de caucho sintético. En 1945 50 fábricas producían 750.000 de toneladas, el doble de la producción de caucho natural en todo el mundo antes de la guerra. Y entre los muchos usos del caucho estaba un producto que podía salvar vidas: la máscara de gas. Las tropas hicieron prácticas de combate totalmente equipadas con su nueva protección hermética, y el país también se preparó para lo peor. You should have your gas mask with you always. Your mask is of the greatest importance to you, so have it tested regularly by the warden. Learn to put it on quickly. It can be adjusted in a matter of seconds. If you wear spectacles, take them off first. If you're wearing a hat, take it off calmly but quickly. Always hold your breath so that you don't take gas into your lungs. Take your gas mask by the side straps. Push your chin forward into it. Pull the straps over the head as far as possible. And run your fingers along the rubber part. La máscara hermética de caucho suponía una mejora esencial respecto a diseños anteriores. Wherever you go, have your gas mask with you always. Algunas familias incluso probaron los cochecitos a prueba de gas con revestimiento de caucho. En la Segunda Guerra Mundial, los temidos ataques con gas nunca se produjeron. Pero el caucho artificial jugó otro papel importante.
A new type of synthetic rubber tire that seemingly does the impossible. In war, if the tire is punctured by a bullet, the truck can easily get back to its base before the tire disintegrates. Like that. En 1942 se estimó la necesidad de neumáticos de caucho para los 30 millones de coches, autobuses y camiones solo en Estados Unidos. Tal era la importancia de este material artificial para ambos bandos, que el caucho se convirtió en el blanco de los bombarderos aliados. Junio de 1944. La operación Point Blank era el plan diseñado para acabar con la producción de aviones de combate. En 1944 se llevó a cabo un bombardeo estratégico por el mando de bombarderos de la Royal Air Force y las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos en Europa. Entre sus objetivos principales, las fábricas de caucho en Alemania e Italia, que en conjunto producían más de 120.000 toneladas al año. El mando de bombardeo de la RAF atacó objetivos estratégicos como las plantas de producción de caucho sintético. Y si se daña la capacidad de producción, se daña la industria, se daña la capacidad de transporte de la industria y, por lo tanto, se doblega a Alemania. Hoy en día más del 70% de la producción de caucho es sintético y es un componente esencial del engranaje militar moderno. Todo ejército cuenta con un equipo de protección sellado con caucho contra ataques químicos, y por ello el caucho artificial ocupa el 10º puesto de nuestro top 10 de inventos. A continuación, una tecnología que cambiaría las reglas del combate. 1991, Kuwait. El ejército iraquí de Saddam defendía encarnizadamente su posición. Las batallas de la Operación Tormenta del Desierto llevaron a las fuerzas de la coalición al límite. Pero una innovación fue clave para conseguir la ventaja táctica. Se trataba de un dispositivo con el que los soldados de guerras anteriores solo podrían haber soñado y ocupa el puesto número 9 de nuestra clasificación, el Sistema de Posicionamiento Global o GPS. Utilizado por primera vez en los campos de batalla de la Primera Guerra del Golfo en 1991, hoy en día, 24 satélites proporcionan una cobertura global constante. Las señales de radio transmiten datos con una precisión de 5 metros. Era una especie de supermapa y brújula. Lo mejor del GPS es que facilita conocimiento tridimensional en tiempo real. Algo de inmenso valor en el campo de batalla, ya que acelera la toma de decisiones. Los dispositivos GPS permitían a los comandantes localizar a los miembros del equipo de forma rápida y precisa, lo que les daba ventaja. La clave del GPS en la Operación Tormenta del Desierto fue que las tropas se movían por el desierto y normalmente habrían dedicado mucho tiempo a averiguar dónde estaban, a saber exactamente dónde se encontraban. Sin embargo, pudieron seguir las rutas que les indicaban sus dispositivos GPS. Debido a que el GPS eliminaba la necesidad de marcadores fijos en el suelo, los comandantes podían cambiar sus planes de ataque en cualquier momento. La operación fue un éxito y se llevó a cabo en condiciones muy difíciles. Los ejércitos implicados combatían de noche y luchaban durante largos periodos de tiempo. Por suerte para las tropas, contaban con tecnología GPS, que en aquella situación era un arma de combate decisiva. El Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzó el proyecto GPS en 1973. Su objetivo, dar a los militares un sistema de navegación de alta tecnología. El primer satélite GPS fue lanzado en 1978, pero pasaron 20 años antes de que el sistema estuviera plenamente operativo. Así funcionaba. Los satélites proporcionaban una cobertura global. Alimentado por energía solar y equipado con un preciso reloj atómico, cada satélite en órbita alrededor de la Tierra emite continuamente una señal de tiempo y posición. Un receptor en Tierra hace lecturas simultáneas de 3 satélites diferentes para fijar la posición del usuario. Y todo ello en unos segundos. El GPS funciona en cualquier condición climática en cualquier parte del mundo las 24 horas del día.
Durante la Guerra del Golfo el sistema no estaba a pleno rendimiento, con solo 16 de los 24 satélites en posición. Aún así funcionaba. Era como magia. De repente uno podía saber dónde estaba en todo momento y eso lo cambió todo. Hoy en día el GPS ha evolucionado para dar a los soldados incluso más información del campo de batalla. Ahora se ha convertido en un sistema digital más integrado. El GPS puede informar automáticamente de la posición del usuario, además de incluir informes procedentes de las unidades vecinas, vehículos cercanos, de modo que uno sabe dónde están los suyos, pero también se utiliza para fijar blancos. Lo que significa misiles guiados por GPS. El GPS calcula dónde se encuentra el objetivo. A continuación se marca el objetivo en un sistema de misiles guiados que también está controlado por GPS y se puede alcanzar el blanco de forma precisa con un proyectil guiado. En 1996, debido a sus posibilidades globales y comerciales, el gobierno estadounidense permitió el uso del sistema al público general. Hoy en día el GPS nos ayuda a orientarnos, pero su objetivo principal sigue siendo el de herramienta militar. En el 9º puesto de nuestra clasificación, el GPS. A continuación, un avance médico revolucionario. La guerra es una gran impulsora de la ciencia y especialmente de la medicina. El mejor lugar para aprender a ser cirujano, el mejor lugar para adquirir la velocidad que se necesita, la eficiencia que se necesita, las técnicas que necesitan para salvar la vida en una emergencia, es sin duda el campo de batalla. En la Primera Guerra Mundial, el mayor reto para los médicos del frente era tratar las heridas de metralla. La medicina avanzó impulsada por los desafíos de la Primera Guerra Mundial, los nuevos y terribles tipos de heridas que infligían los proyectiles altamente explosivos y las balas de alta velocidad. Uno de los tipos de heridas más difíciles afectaban a la cara. Si tenemos en cuenta la naturaleza de la guerra de trincheras, es un tipo de guerra en la que se suelen exponer la cabeza y los hombros, sobre todo en el momento de salir a combatir, en el momento de mirar por encima de la trinchera para intentar ver al enemigo. Alrededor del 15% de todos los soldados de la Primera Guerra Mundial, lo bastante graves como para ser evacuados, presentaban heridas faciales. En el 8º puesto de nuestro top 10 de inventos, un avance médico pionero. La cirugía reconstructiva facial, más conocida como cirugía plástica. El nombre de la cirugía plástica deriva del griego plastike, que significa esculpir. Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron nuevas técnicas. 2000 pacientes necesitaron cirugía facial después de la batalla del Somme. Uno de los grandes retos que afrontaban los cirujanos que trataban estas heridas era que no solo se trataba de coser cortes. A menudo eran heridas en las que se había perdido una gran cantidad de tejido importante y complejo. Este era el cirujano pionero Harold Gillis. Tenía 35 años cuando estalló la guerra. Gillis se dio cuenta de que algunas heridas en la cara nunca curarían por sí solas. Necesitaban una importante reconstrucción facial. El gran problema que afrontaba era cómo reemplazar el tejido perdido. En 1917 Gillis creó un hospital especializado en el sur de Inglaterra y comenzó a perfeccionar las técnicas de cirugía plástica. Generaciones posteriores de cirujanos consideran a Gillis el padre de la cirugía plástica. Probablemente la técnica más importante desarrollada por Gillis fue lo que se llama el injerto de pedículo. Gillis tomaba piel de otra parte del cuerpo y la injertaba sobre la cara del paciente. Allí permitía que sanara y desarrollara vasos sanguíneos antes de colocar con cuidado la nueva piel sobre la herida. Eso se convirtió en la técnica básica para hacer cirugía plástica. En el hospital de Gillis se hicieron 11.000 operaciones a más de 5.000 hombres. Al principio, la cirugía plástica no era un asunto rápido. Los pacientes tratados por Gillis solían pasar ingresados 1 año o 18 meses, durante los cuales se sometían a 5, 6, incluso una docena de operaciones.
Una generación después, en la Segunda Guerra Mundial, la técnica fue perfeccionada. Estos veteranos de guerra que aún llevan cicatrices años después se autodenominan el Club de Conejillos de Indias como testimonio de la cirugía pionera a la que fueron sometidos. Me pusieron 2 párpados superiores nuevos y luego 2 párpados inferiores. Estos hombres se encontraban entre los 700 miembros de tripulaciones aéreas evacuados de la guerra en Europa para someterse a cirugía plástica en el Reino Unido. La mayoría habían sufrido lesiones por quemaduras. Cuando me hicieron los párpados eran enormes y caían hacia abajo. Y la primera vez que me quitaron las vendas, que por aquel entonces era una labor complicada, cuando me quitaron las vendas, tuve que caminar como si fuera mirando hacia el techo para ver por debajo del párpado porque era enorme. Aunque muchos pacientes siguieron teniendo cicatrices, la cirugía sirvió para reparar sus graves heridas. Y estos pacientes abrieron el camino a décadas de innovaciones quirúrgicas. La cirugía facial reparadora alcanzó su culmen en 2006, cuando esta mujer se sometió al primer trasplante de cara completo de la historia. Nacida de la brutalidad de la guerra, la cirugía plástica que salva vidas ocupa el 8º puesto de nuestra clasificación. A continuación en nuestra lista, un dispositivo manual que cambió la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra de los científicos. Muchas de las victorias importantes dependieron de las nuevas tecnologías. Diciembre de 1944, Bélgica. Tras la invasión aliada, Hitler lanzó un gran contraataque buscando dividir las fuerzas aliadas de Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Los combates duraron 4 meses y pasaron a la historia como la Batalla de las Ardenas. Pero una nueva tecnología dio a los estadounidenses una ventaja crítica. En el puesto número 7 en nuestro top 10, el walkie-talkie. Inventado en 1937 por el canadiense Donald Hincks. Utilizado por primera vez en combate por el Cuerpo de Transmisiones del Ejército de Estados Unidos, los walkie-talkies fueron los precursores de los teléfonos móviles modernos. Si nos paramos a pensar en los grandes avances de la Segunda Guerra Mundial, hay cohetes, bombas, ametralladoras, tanques. Se podría escribir una lista de casi 100 innovaciones y seguramente olvidaríamos una de las más importantes, y es el sencillo walkie-talkie. Pensad en lo que significó. Si uno estaba atacando o era atacado, necesitaba saber dónde estaban las tropas, qué estaban haciendo y dar órdenes en consecuencia. Dio a los soldados la capacidad de decir: «Cuidado, detrás de ti», en tiempo real. El primer modelo pesaba unos 3 kilos y tenía un alcance de poco más de 1 kilómetro. Sin embargo, para los soldados de infantería y paracaidistas lo cambió todo. En 1943, 50.000 walkie-talkies fueron enviados a los campos de batalla de Europa por el Cuerpo de Transmisiones estadounidense. El walkie-talkie fue importante debido a varios factores. Primero, era muy resistente. Eso era lo principal. Segundo, era portátil, aunque muy pesado. No era un objeto ligero. Pero lo más importante es que se podía enseñar a cualquiera a usarlo en 5 minutos, y en cuanto lo utilizaban, tenían una ventaja sobre el enemigo antes inimaginable. Hoy en día, combatientes de todo el mundo siguen usando walkie-talkies para comunicarse de forma rápida, barata y eficaz. Pero su influencia se ha extendido mucho más allá del campo de batalla. El walkie-talkie fue el precursor del teléfono móvil. Por supuesto, ahora hay walkie-talkies por todas partes. Básicamente, esos son nuestros teléfonos móviles. Y sus orígenes se remontan a los walkie-talkies de la Segunda Guerra Mundial. El uso de la radio bidireccional es ahora común en las fuerzas policiales, en la industria y en el hogar. Utilizado en un principio para hacer retroceder a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el primer dispositivo manual del mundo, el walkie-talkie, ocupa el 7º puesto de nuestro top 10. El siguiente es un invento que cambió el mundo. De 1940 a 1943, fuerzas aliadas y del Eje se enfrentaron en el norte de África en una serie de batallas épicas.
Desde el aire los bombarderos alemanes atacaban posiciones aliadas. Elemento fundamental de su defensa eran los cañones antiaéreos. Uno de los retos de ingeniería más difíciles de la Segunda Guerra Mundial era derribar aviones, concretamente los bombarderos alemanes. ¿Por qué era tan difícil? Porque los aviones volaban a mayor velocidad y altitud que nunca. Para situar los cañones en el ángulo más eficaz, los artilleros recurrían a las llamadas tablas de tiro, que tenían que calcular con antelación. El cálculo de esa trayectoria, incluido el tiempo que se necesitaba para ajustar el temporizador del proyectil, era un auténtico reto. La solución fue el primer ordenador programable del mundo. Desarrollado en 1943, el ordenador pesaba más de 30 toneladas. Era 1000 veces más rápido que su predecesor. El ordenador se empleó en el desarrollo de la bomba atómica. La historia de la informática está muy ligada a la historia de la defensa aérea en la Segunda Guerra Mundial. Los ministerios de defensa o los departamentos de defensa invirtieron mucho en el desarrollo de los primeros ordenadores, ya que eran la base del desarrollo tecnológico. En 1943, a miles de kilómetros de la guerra en África, en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, una máquina hacía sus cálculos. Fue bautizada como Computadora e Integradora Numérica Electrónica, o ENIAC, por sus siglas inglesas. ENIAC fue la primera máquina capaz de ser programada con el fin de calcular una operación específica. El descubrimiento clave fue que la computación podía hacerse electrónicamente mediante válvulas, en vez de mecánicamente. ENIAC ocupaba 170 metros cuadrados de superficie y pesaba 30 toneladas. Contenía 18.000 válvulas de vacío, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 1.500 relés y 6.000 interruptores manuales. Diseñar la configuración correcta para cada nuevo programa llevaba días. La programación era muy complicada, ya que muchas personas debían reposicionar una gran cantidad de interruptores y enchufes. Por lo tanto, era lenta según los estándares actuales, pero se podía programar. Una vez programada, la máquina era 1000 veces más rápida que cualquier otro dispositivo de cálculo creado hasta la fecha. En un solo segundo podía hacer 5000 sumas, 357 multiplicaciones o 38 divisiones. Era algo fascinante para la época. Se empezó a hablar de cerebros mecánicos y de grandes cerebros, porque las máquinas eran muy grandes, y aquello supuso un gran avance en la historia de la informática. Entre sus tareas tuvo un papel crítico en el diseño de la bomba atómica. Es difícil imaginar que se desarrollara la bomba atómica tan rápidamente. Tal vez incluso que se desarrollara fuera del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es un ejemplo notable de científicos de diferentes disciplinas que se unen a ingenieros y militares con nuevos tipos de financiación para producir una tecnología estratégica increíblemente poderosa. Creo que, en términos técnicos, la bomba atómica se puede considerar uno de los mayores ejemplos en los que la guerra impulsa a la ciencia y la ciencia impulsa a la guerra. Más grande que muchas casas, la primera computadora abrió el camino a la era digital. En la década de 1950, las máquinas calculadoras adoptaron sistemas más rápidos. Los transistores reemplazaron a las válvulas y la electrónica avanzó a pasos agigantados. En la década de 1980 los ordenadores ya eran comunes en los puestos de trabajo. Las agendas personales se redujeron de tamaño. Ahora es difícil imaginar un mundo sin ordenadores. Creo que este vínculo entre hombre y máquina es más estrecho incluso de lo que imaginaban los pioneros de la informática en la década de 1940. Gracias a la invención de esta máquina de cálculo durante la Segunda Guerra Mundial, nació el ordenador moderno. Hemos llegado a los 5 mejores inventos de guerra. Hemos
hemos visto innovaciones revolucionarias y tecnologías que ganaron guerras. Pero a continuación conoceremos los 5 mejores inventos, incluido un fármaco que salvó incontables vidas y un sistema de comunicaciones que cambió el mundo. Casi todos los desarrollos estratégicos de la guerra han surgido de nuevos tipos de tecnología. La tecnología ha impulsado la guerra, y sin duda la guerra ha impulsado la evolución de la tecnología. Un avance tecnológico reciente fueron los vehículos aéreos no tripulados más conocidos como drones. En los años 60 y 70, este era su aspecto. Uno de los primeros ejemplos de sistemas no tripulados fue un dron llamado Firebee, que utilizó el ejército estadounidense en Vietnam. El Firebee se utilizaba para que los cazas hicieran prácticas de tiro. Pero su papel principal era vigilar desde el cielo. Principalmente se usaba en misiones de vigilancia. El avión no tripulado se adentraba en territorio enemigo e identificaba sus operaciones, reduciendo el riesgo para el personal. Era poco sofisticado, pero demostró que la tecnología funcionaba. En la década de 1990, la tecnología de aviones no tripulados había avanzado en autonomía y capacidad, y un dron dominaba la zona de combate. El Predator. Envergadura 20 metros. Autonomía operativa 1480 kilómetros o 40 horas. Capaz de llevar a cabo misiones de reconocimiento y combate. Lanzado por primera vez en 1994, el Predator se podía controlar desde cualquier base del mundo. Quizás el dron más famoso del momento, el Predator, fue visto por primera vez sobre Bosnia en 1995. El Predator era capaz de hacer continuas misiones de patrulla sobrevolando territorio hostil. Diseñado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la CIA, las ventajas de este tipo de aviones de alta tecnología eran evidentes para los estrategas militares. Todo se basaba en la precisión y en que eran situaciones extremadamente peligrosas. Peligrosas en el sentido de que eran entornos de alto riesgo y el ejército no quería poner en riesgo la vida de sus tripulantes aéreos. Se controlaba por satélite desde cualquier lugar. Un motor de 101 caballos impulsaba el eje de transmisión. Este hacía girar la hélice de 2 palas que el Predator tenía en la cola, proporcionándole impulso y elevación. El control remoto podría alterar el ángulo de las palas para cambiar la altitud del avión y alcanzar velocidades de hasta 215 kilómetros por hora. El Predator podría alcanzar altitudes de hasta 7.600 metros. La gran ventaja es que era casi imposible de ver y oír a tanta altitud, lo que le otorgaba una elevada furtividad. Los drones Predator estaban cargados de dispositivos de vigilancia de alta tecnología. Tenían cámaras que les permitían filmar en tiempo real. Así que desde esos 9.000 metros se podía identificar un rostro. Tenían sistemas de radar, lo que les permitía ver incluso con mal tiempo, y también recoger diferentes tipos de información. Algunos tenían cámaras infrarrojas, lo que les permitía detectar el calor corporal, y algunos incluso tenían capacidad de inteligencia de señales, lo que les permitía escuchar las comunicaciones sobre el terreno. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha construido más de 300 Predator, y no solo los usan para espiar desde el cielo. Aunque el 90 o el 95% de las veces, los drones como el Predator se usan para vigilancia, también son una plataforma de ataque. Pueden hacer 2 cosas. Pueden espiar, pero también pueden espiar y atacar, ya que pueden llevar misiles o bombas. La versión de combate del Predator está armada con 2 misiles Hellfire guiados por láser. Por sus avances en combate sin piloto y reconocimiento aéreo, el avión no tripulado ocupa el 5º puesto de nuestra lista. El siguiente de nuestro top 10 es un descubrimiento que salvó vidas.
Una de las situaciones más tensas en las que se encuentra la humanidad es la guerra. Supone una inmensa presión, una presión inmediata para encontrar nuevas tecnologías, para encontrar nuevas formas de mantener a los soldados con vida. Estas tecnologías son de repente vitales para los intereses nacionales para ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, las técnicas de transfusión de sangre alcanzaron nuevos niveles de sofisticación. La inmunización contra el tétanos se desarrolló y perfeccionó. Muchos medicamentos nuevos surgieron de la guerra. Pero durante la mayor parte de la guerra hubo una causa principal de muerte que los médicos no podían combatir. En esa época, muchos más soldados murieron por la infección de sus heridas que por las propias heridas. La respuesta fue un avance médico que ocupa el cuarto puesto de nuestra lista. El antibiótico pionero, la penicilina. Descubierta en 1928. Había más de 2 millones de dosis a disposición de los aliados antes del desembarco de Normandía. En 1945 la producción estadounidense alcanzó 650.000 millones de unidades al mes. These pictures show scientific workers in a British Commonwealth laboratory producing the wonder drug penicillin. Los antibióticos cambiaron la medicina. Fueron una de las mayores revoluciones de la historia. Penicillin will be produced. The bottles are laid in racks and corked with cotton wool. La importancia de la penicilina para el ejército radicaba en su capacidad para tratar problemas de muy difícil solución, la infección de heridas. La droga maravillosa fue descubierta en 1928 por el médico británico Alexander Fleming. El exsoldado de las trincheras de la Primera Guerra Mundial examinó los efectos del moho en las bacterias. Fleming descubrió que algunos mohos mataban a las bacterias y tenían el potencial de frenar la propagación de la infección en las heridas de los soldados. Llamó a este antibiótico penicilina. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, estaba muy claro que la penicilina tenía la posibilidad de convertirse en una tecnología estratégica muy poderosa. Cualquier ejército que tuviera penicilina y pudiera tratar a sus soldados sería mucho más eficaz en el campo de batalla que un ejército que no la tuviera. Pero había un problema. Era evidente que se trataba de un medicamento muy efectivo, pero había un gran problema. ¿Cómo cultivar el suficiente Mo penicillium para extraerlo? ¿Cómo convertir lo extraído en un fármaco práctico? Este es Howard Florey. En 1940, Florey se llevó un pequeño paquete del valioso moho a Estados Unidos y tras 3 años de pruebas y ensayos, por fin se pudo iniciar su producción en gran escala. Penicillin is derived from mold. Now the mold spores are introduced to the bottles with a spray gun. The mold grows rapidly on its corn liquor diet, which when fresh is like this. 2 days later, the growth has begun. On the 10th day, a large growth of mold has formed. The drug produced by the mold is now a solution in the bottle. La mezcla de moho se recogía en bandejas. La solución se secaba y se bombeaba a un refrigerador. Allí, en tubos de vidrio conectados a una máquina de vacío, se extraía la humedad hasta dejar solamente cristales. These are the mold spores which make penicillin. Mold is specially developed over years. Crystals of the wonder drug, which used now in services, hospitals everywhere, is saving cases which would have been regarded as hopeless before the advent of penicillin. Increíblemente, había 2 millones de dosis a disposición de los aliados antes de la invasión de Francia. En 1944, se producía tanta penicilina que cuando las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, llevaban el fármaco en grandes cantidades y salvó muchas vidas. Mediante la inyección del medicamento en la zona de la herida y evitando la infección en el campo de batalla, la penicilina salvó incontables vidas. Incluso Winston Churchill le atribuye su curación de la neumonía. Ahora el uso de antibióticos es algo común. La penicilina cambió el mundo,
La penicilina marcó la diferencia en la vida de todos. Todos hemos tomado antibióticos. Todos vivimos en el mundo gracias a la penicilina y a su estudio en la década de 1940. La penicilina fue desarrollada como medicamento solo porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Sin la guerra, nunca habríamos tenido la penicilina tan pronto. La penicilina, el fármaco maravilloso, ocupa el cuarto puesto de nuestro top 10. A continuación, una tecnología de defensa que ganó la guerra. En 1940, en los cielos del norte de Europa tenía lugar una lucha a muerte en la Batalla de Inglaterra. Pero una nueva tecnología dio ventaja a los defensores: el radar. Inventado en 1935, el término radar es el acrónimo inglés de detección y localización por radio. En 1945 había más de 100 estaciones de radar por todo el Reino Unido. Actualmente el radar es utilizado por los controladores de tráfico aéreo de todo el mundo. El radar es realmente el origen de la percepción extrasensorial. Está más allá de la capacidad de un ser humano, por lo que para los militares eso significaba que podían ver más allá de sus capacidades humanas. Lo bueno del radar es que permitía ver en la oscuridad o con mal tiempo. El radar es un sistema de detección que utiliza ondas de radio para determinar la distancia, la altitud, la dirección o la velocidad de los objetos. The heart of radar is the cathode ray tube, like that used in television. Acting as a screen, it registers radio short waves transmitted by the sender. When these waves strike an object, such as a plane, they echo back and are then picked up and recorded. The small peak, known as a pip, gives the distance of the plane from the transmitter. By this means, its course and speed can be accurately measured. Waves echoed back by all planes are picked up in this way. Enemy planes show a constant, unvarying pattern. Las señales recibidas eran transmitidas a las salas de operaciones y los planificadores de las batallas. Here is the method by which a large war factory or a whole city can be protected by the vigilant echo of radar. La estrategia del mando para defender el Reino Unido se centraba en su capacidad de reacción ante los ataques que llegaban. Y para ello era fundamental su sistema de mando y control basado en el radar. Las estaciones de radar situadas por todo el Reino Unido alertaban a los planificadores de la defensa de Gran Bretaña hasta con 1 hora de antelación de la llegada de aviones enemigos. Su intención era crear un sistema de defensa coordinado en Gran Bretaña que les permitiera detectar aviones procedentes del continente, su altura y velocidad, para poder enviar aviones de combate a la posición correcta para interceptarlos. Así que en realidad no era más que una cuestión de física y matemáticas. A night raid has begun. Searchlight batteries prepare to play their part in the pattern of defense. Not far away, the revolving aerial of a radar truck keeps constant check on everything within range. ATS girls at the controls watch the approaching attack through radar's magic eye. The target is located and the ACAC opens up. Además de cañones antiaéreos disparando desde tierra, las tripulaciones de los cazas acudían a interceptar a sus atacantes. Es increíble lo avanzados que eran los radares de la Segunda Guerra Mundial. Y más increíble aún pensar en lo importante que sigue siendo en el transporte hoy en día. No podríamos desplazarnos como lo hacemos sin radar. Ahora los controladores de tráfico aéreo de todo el mundo confían en los nuevos sistemas de radar para gestionar de forma segura el tráfico de nuestros cielos. Inigualable como tecnología de vanguardia para la defensa, el radar se ha ganado su tercer puesto en nuestro top 10. Y es otro invento de la Segunda Guerra Mundial el que ocupa el puesto número 2 de la clasificación. 13 de junio de 1944. Una semana después del desembarco de Normandía, la Alemania nazi lanzó una de sus armas más temidas:
La bomba volante V1, el primer misil de propulsión a chorro empleado en la guerra. Más de 9.000 V1 fueron disparadas contra el sudeste de Inglaterra. Gran Bretaña necesitaba una nueva defensa. La respuesta, un avión impulsado por el siguiente invento de nuestra lista: el motor de reacción. El primer turborreactor fue diseñado por Frank Whittle en 1937. El primer caza a reacción despegó en 1939. Actualmente todos los aviones comerciales vuelan con motores de reacción. El motor de reacción era el santo grial de la propulsión de aviones en las décadas de 1930 y 1940. El desarrollo del motor de reacción supuso un gran avance en la tecnología militar. Durante décadas los experimentos con reactores habían tenido resultados diversos en vías de tren, en bicicletas, en automóviles e incluso en tentativas de vuelo desde plataformas de lanzamiento. Se quería viajar cada vez más rápido y más rápido. El problema que había con los motores de reacción en esos tiempos era que no existían las capacidades industriales, ya fuera en términos de producción o en términos laborales, como para obtener esa fiabilidad que permitiera mantener el impulso. La ciencia no había avanzado lo suficiente en ese campo. En la década de 1930, el diseñador británico Frank Whittle encontró la respuesta: el primer motor de reacción del mundo. Pero ¿cómo funcionaba? En el interior del motor unas palas giraban a gran velocidad comprimiendo el aire. A continuación, este aire comprimido era rociado con combustible y una chispa eléctrica lo encendía. Los gases de la combustión se expandían y salían disparados a través de la tobera en la parte posterior del motor. A medida que el chorro de gas salía disparado hacia atrás, el motor y el avión eran impulsados hacia adelante. Puede que los británicos fueran los primeros en aprovechar la potencia de los motores de reacción, pero no fueron los primeros en ponerlos en el cielo. El Messerschmitt M262 fue el primer caza a reacción operativo del mundo. Se fabricaron más de 1000, pero solo 200 llegaron a los escuadrones del frente. Además del primer caza a reacción operativo, los alemanes también fabricaron el primer bombardero a reacción del mundo, el Arado AR-234. Empleado principalmente para reconocimiento, resultaba casi imposible de interceptar. En el bando aliado, el único avión a reacción operativo durante la guerra fue el Gloster Meteor. Su misión: derribar las bombas volantes V1, y logró interceptar con éxito 14 de ellas. En la década de 1950, el motor de reacción propulsaba a una nueva generación de aviones de combate, los MiG rusos y los Phantom estadounidenses. El motor de reacción es de origen militar, pero a la larga también fue utilizado en aviones civiles. Y por supuesto, la verdadera ventaja de estos reactores que operan las compañías aéreas ha sido hacer que el mundo sea mucho más pequeño. Este avión, el Comet, fue el primer reactor de pasajeros en sobrevolar el Océano Atlántico en 1958. Ha revolucionado nuestra forma de viajar por el mundo. El motor de reacción ocupa el segundo puesto de nuestra clasificación. En el 10 tenemos el caucho artificial. En el 9 el GPS. La cirugía plástica ocupa el puesto número 8. En el 7 el dispositivo móvil original, el walkie-talkie. En el 6 ENIAC, la primera computadora programable del mundo. El avión no tripulado Predator se sitúa en el número 5. En el 4 la penicilina, la droga maravillosa. En tercer lugar, la mejor tecnología de defensa, el radar. El motor de reacción ocupa el segundo puesto. Y a continuación vamos a conocer el número 1 de Top 10 de inventos. En el primer puesto de la lista, Internet.
Desarrollada en 1963 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el primer mensaje de correo electrónico fue enviado en 1971. Actualmente existen más de 1.000 millones de sitios web. Internet es lo que permite que las máquinas, lo que permite que los ordenadores y otras máquinas estén conectados entre sí. En cierto modo, es un diccionario para las máquinas. Inicialmente propuesta por la Fuerza Aérea de Estados Unidos a principios de los años 60, los primeros ordenadores interconectados compartían comunicaciones entre dos instalaciones militares. Era el apogeo de la Guerra Fría y el miedo a la guerra nuclear estaba omnipresente. La motivación fue diseñar una red de mando y control que los militares pudieran usar incluso bajo ataque nuclear. La idea era crear una red de mando y control más resistente, que pudiera sobrevivir incluso a una guerra nuclear. En los años 70, investigadores de la UCLA, en California, habían desarrollado un sistema llamado ARPANET. Conectaba a universidades en diferentes puntos del país a miles de kilómetros de distancia. Well, the Interface Message Processor, fondly known as an IMP, was the first piece of networking equipment ever on the ARPANET, which then became the Internet. So it was the first piece of Internet equipment. When that happened, we had the first breath that the Internet ever took, first breath of life, where messages went back from a networking piece of equipment to the outside world. La clave del sistema era un proceso llamado conmutación de paquetes. Internet es una red de conmutación de paquetes, una idea revolucionaria en aquel momento. Así funcionaba. El ordenador enviaba una solicitud al servidor web para obtener información. La solicitud se enviaba en un paquete. Unos ordenadores especiales llamados enrutadores dirigían el paquete desde el ordenador a un servidor web interconectado en cualquier parte del mundo. A continuación, el servidor web lo abría y leía la petición del ordenador para obtener información y la enviaba de vuelta. El paquete recibido era abierto y la información se mostraba en pantalla. Increíblemente, todo el proceso llevaba menos de un segundo. It's organic. It's growing like a fibrous root system. And that's what's really revolutionary here, is that the Internet is evolving to become the single medium that will be connected to our house and our car and our business and whatever entity we may be part of. A principios de la década de 1970, los ordenadores interconectados abrieron la puerta a otra nueva tecnología revolucionaria, el correo electrónico. Al cabo de 2 años, había cientos de usuarios militares de correo electrónico. You know, the early days, we wanted machines to talk to each other. That was the driving element. In 1972, when we introduced email, it suddenly took over the network. All the traffic on the network was email, basically. And at that point, I realized that what was important was not the machine-to-machine communication, it was the people-to-people communication. And that's what's been driving the Internet. Con base en el Pentágono, en las décadas de 1970 y 80, Internet fue la columna vertebral de las comunicaciones militares. Pero en los años 90, las numerosas implicaciones de esta tecnología se hicieron evidentes. Ahora se envían más de 100.000 millones de mensajes de correo electrónico todos los días, y casi el 40% de la población mundial ha utilizado los servicios de Internet. Pero la transferencia instantánea de información también ha dado paso a un nuevo tipo de guerra: la guerra cibernética. Internet se extendió considerablemente en la década de 1990, y fue entonces cuando empezamos a conocer a los primeros piratas informáticos. A finales de los años 90, a mediados de 1998, Internet empezó a convertirse en el espacio en el que los países, los gobiernos y los ejércitos empezaban a planificar las batallas. En respuesta a esta amenaza potencial, en la actualidad la OTAN cuenta con un equipo de reacción cibernética en servicio permanente. Pero su objetivo no son los sistemas de armas ni los ejércitos, sino la información. La gente pensaba que la guerra cibernética podía ser una especie de Pearl Harbor electrónico. Sin embargo, fue evidente que en realidad la guerra cibernética no consistía en destrozar nada, ni hacer estallar bombas. La guerra cibernética o los ciberataques están destinados al robo de información de forma clandestina, en secreto, sin que nadie se dé cuenta. Eso es lo normal hoy.
Creada originalmente como herramienta de comunicación para sobrevivir a una guerra nuclear, Internet sigue dando forma a nuestras vidas. Y por eso ocupa el primer puesto de la lista. 10 inventos que cambiaron la guerra. 10 inventos que cambiaron el mundo.